Inicio a nuestro webinar, mantenimiento centrado en la confiabilidad aplicado en flota pesada. ¿Okay? Como les comenté, soy especialista en lo que es flota de vehículos, en la gestión de flota de vehículos, soy ingeniero mecánico, he trabajado en algunas empresas, actualmente estoy en G4S, ya estudié en la Universidad Nacional del Callao, hice un estudio de posgrado tanto en ESAN como en la Universidad de Barcelona, tengo una maestría en la Universidad de Barcelona. Ya de alguna manera esto me ha servido para profesionalizar ya por decirlo así, mi oficio. Ya lo que me dedico a gestionar flota de vehículos pesados y ligeros. Una de mis frases favoritas, mi frase favorita, yo la he construido, es si hay algo que me gusta es enseñar, si hay algo que me encanta es hacer negocios y si hay algo que me apasiona es hacer ingeniería. Ya me gusta mucho estar acá. Más bien agradezco mucho la invitación de Adolfo. Hemos estudiado en la misma universidad, así que de alguna manera lo he visto un par de veces, ¿no? Así es. Bueno, quería comentarles, quería iniciar digamos, este webinar con esta frase de Albert Einstein, que tienes que aprender las reglas del juego y después jugar mejor que nadie. ¿Por qué escogí esta frase? Porque justamente nosotros como gestores de flota, ya como especialistas en el rubro de mantenimiento, ya tenemos que aprender todo lo que está a nuestro alrededor, o sea, mejor dicho, todas las herramientas de gestión de mantenimiento para que cuando vayamos a generar planes de mantenimiento, ya estos sean los mejores para la empresa, es decir, que estén alineados ya al objetivo del negocio. Ya estas herramientas del RCM, el TPM, entre otros, ya justamente nos van a servir para eso. Entonces, eso es lo que hagamos, eso es lo que debemos hacer. Aprender bien las reglas del juego, ya, y después debemos jugar mejor que nadie. O sea, conocerlas muy bien, lo que hay a nuestro entorno, o sea, conocer todas las herramientas que hay ya en lo que es el rubro de gestión de mantenimiento, ya para poder aplicarlos adecuadamente. ¿Qué temas vamos a tratar? Pues vamos a comenzar con principios del RCM y su evolución. Luego vamos a proceder con las 7 preguntas del RCM, el proceso del RCM, una flota de transporte de rocas, ya que es de flota pesada, recomendaciones y mis conclusiones, ¿no? ¿Qué es el RCM? Algo rápido, ya según John Mowbray es un proceso específico utilizado para determinar qué se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que haga dentro de un contexto operacional actual. ¿Qué les quiere decir John Mowbray con esto? Que el RCM les va a ayudar a asegurar su producción. ¿Por qué voy a aplicar el RCM? O sea, les van a preguntar, ¿por qué aplicar el RCM? Pues porque quiero asegurar, porque quiero garantizar ya mis objetivos operacionales. Por eso aplico el RCM, porque tengo que aplicar confiabilidad para asegurar lo que yo quiero ya conseguir. O sea, no como mantenimiento, sino como la empresa. ¿Okay? La empresa tiene sus objetivos empresariales, ya entre ellos puedes cumplir cierta producción, ya brindar cierta cantidad de servicios. ¿Por qué? Porque eso le va a brindar beneficios a la empresa. Y si no hace eso, pues no va a tener ingresos. Y si no tiene ingresos, no se llama empresa. Ya, eso, principalmente. Muy bien, entonces, ¿para qué sirve el RCM? Para asegurar nuestra producción. Para eso vamos a aplicar. Si alguien puede desconectar, por favor, su micrófono, le agradecería mucho. Ya, le agradecería bastante si desconectan sus micrófonos y yo soy el único que habla para que no me puedan desconcentrar. Estaría muy agradecido con todos. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir. Principios del RCM. ¿Cuál es el principio número 1? Dice, el objetivo del RCM es preservar la función del sistema. ¿Okay? ¿Cuál es la función del sistema? Si yo aplico RCM ya a un vehículo, ya es porque ese vehículo para mí es crítico y yo quiero preservar su función. Vamos a pensar como un activo, como un equipo que tiene que cumplir una función dentro de un ciclo productivo. Entonces, por ejemplo, un vehículo que transporta rocas, ¿cuál es su función? Bueno, su función será transportar rocas a ciertos metros cúbicos por hora, por ejemplo. Entonces, lo que busca el RCM es preservar la función. ¿Okay? Principio número 2, identificar modos de falla que pudieran afectar a las funciones. Es decir, el RCM se basa en modos de falla. ¿Y qué es un modo de falla? Es nada menos que un evento ya que ocasiona una falla funcional. Y eso les voy a explicar dentro de un momento.
Principio número 3, priorizar las necesidades de función, es decir, los modos de falla. Una vez que nosotros hayamos identificado ya los modos de falla, lo siguiente será pues priorizar cuáles son los modos de falla que tienen más impacto ya en nuestra producción, en nuestro negocio. Y vamos a priorizarlos con el objetivo ya de analizarlos y plantear ya o realizar o elaborar un plan de contingencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Principio número 4, seleccionar tareas aplicables y efectivas. Justamente por eso tenemos que priorizar, ¿no? Porque tenemos que dar mucha atención ya a los modos de fallas más críticos. Entonces, el principio número 4 nos dice, ¿sabes qué? A esos modos de fallas críticos, tú tienes que aplicar tareas ya que sean efectivas, ¿ok? Para que tú puedas de alguna manera, pues, soportar la producción, es decir, minimizar el riesgo de pérdidas de producción. ¿Ok? Muy bien, esos son los 4 principios del RCM, que consiste en función, después tener en cuenta los modos de falla, priorizar los modos de falla y cuando hayamos priorizado, aplicar tareas efectivas. Muy bien, el objetivo del RCM es mantener la confiabilidad inherente de la función del sistema. Es decir, lo que se busca con el RCM ya es principalmente mantener nuestro estándar de funcionamiento. Un equipo, cuando nosotros compramos, por ejemplo, ya tiene 23 toneladas hora. Esa es su capacidad de diseño, pero yo lo he elegido para que me produzca 23 toneladas hora o lo he elegido con un factor de diseño. Muy bien, entonces ahí está. Nuestra capacidad de diseño puede ser 23 toneladas hora, por ejemplo, pero su funcionamiento deseado es 19 toneladas hora. Entonces, si mi equipo comienza a producir menos de 19 toneladas hora, para mí ese equipo habrá fallado. O sea, ¿qué les quiero decir? Que nosotros como mantenimiento, aplicando RCM, tenemos que mantener nuestro estándar de funcionamiento. No necesariamente un equipo ha fallado cuando se ha detenido, sino un equipo también falla ya cuando deja de producir lo que yo como usuario ya necesito mínimamente. O sea, al menos mi funcionamiento deseado. Entonces, como mantenimiento, mi objetivo es asegurar la capacidad, ya la capacidad entre la capacidad de diseño y el funcionamiento deseado, es decir, el estándar de funcionamiento. Y como mantenimiento tampoco puedo hacer cosas o provocar que se incremente la capacidad de diseño, porque eso es más que todo ingeniería. Ya, si bien es cierto, en el mantenimiento se conoce esto como mantenimiento modificativo, ya según la SMRP, ya la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, ya, o también se puede llamar reingeniería, ¿no? Reingeniería, mantenimiento modificativo, entre otros nombres que puedan decir la literatura. Pero eso es, como mantenimiento, lo único que podemos hacer es asegurar ese estándar de funcionamiento. Okay. Prioridades del RCM. El RCM lo que va a priorizar ya es la seguridad y la salud, ya. Luego va a priorizar el ambiente y luego las operaciones. Ok. La seguridad y la salud es lo más prioritario en el RCM. Es decir, está enfocado a la persona, a que la persona ya, por ejemplo, no le suceda ningún accidente. ¿Ya? Cuando apareció el RCM apareció pues en los años 1970, se los voy a mostrar, en la época, en la industria aeronáutica, ¿ya? Y ustedes saben que la industria aeronáutica pues ha evolucionado bastante la parte de su mantenimiento, tanto así que actualmente ya su mantenimiento es básicamente un sistema de gestión de seguridad. O sea, no se llama un sistema de gestión de mantenimiento, sino un sistema de gestión de seguridad. O sea, muy enfocado a la seguridad. Y eso se ve, porque es, o sea, más siniestros tiene flotas de transporte terrestre que aviones en el cielo. O sea, en esa industria la cantidad de siniestros mucho menor ya que la cantidad de siniestros que hay en vehículos de transporte, ¿no? Entonces, el enfoque es la seguridad. ¿Okay?
cuando nosotros pensemos en RCM, tenemos que pensar en seguridad. ¿En seguridad para quién? Para el operador, para el técnico y para las personas ya que intervienen en el ciclo productivo o en la unidad de proceso. ¿Okay? La evolución del RCM. Como les había comentado, el RCM apareció en 1970, alrededor de ahí, entre 1970 y 1980, ¿ya? Pero se dice que el RCM apareció recién en 1978 porque recién ahí se publicó ya el primer informe de Stanley Nolan y Howard Heep. ¿Ya? Ellos hicieron un estudio en la aviación naval de Estados Unidos y hicieron su informe. ¿No? Este informe pues fue utilizado ya, y lo utilizó como una fuente de inspiración el señor John Murray, ¿ya? Y luego él lo estaría aplicando a la industria manufacturera y minería, ¿no? Y saca su libro RCM2. Es ahí que en 1991 él saca un libro, o sea, es decir, aplica el RCM a estas industrias, ¿ya? Y todo su bagaje, todo lo que él aprendió, sus aplicaciones, lo traslada a un libro, es decir, algo más entendible, porque el informe de Stanley Nolan no era tan entendible como para los estudiantes, por ejemplo, de pregrado o que quieran aplicar estos conocimientos. Entonces, entre 1991 y 1999 se aplican el RCM pues, con diversas metodologías, ¿no? Pero es en 1999 cuando la Sociedad Americana de Ingenieros Automotrices, ¿no?, saca una norma la cual se titula Criterios de Evaluación para Procesos de Mantenimiento Centrado a la Confiabilidad. Es decir, la SAE normaliza el proceso de mantenimiento centrado a la confiabilidad. O sea, asegura, ya, o sea, con esta norma, ¿ok? Cómo debe ser ya los pasos para poder desarrollar el RCM. Y en la norma, en el año 2002 saca la norma SAE 1012, ya que es una guía para aplicar el RCM. Es decir, el RCM ya está normado. No hay otra cosa más que inventar el RCM. Ya existe una norma. Y estas normas, lo bueno, ya estas normas son gratuitas. O sea, lo pueden encontrar en internet. Yo les puedo compartir al finalizar del webinar, ya para que ustedes pues puedan de alguna manera profundizar estos conocimientos expuestos. Las 7 preguntas del RCM. ¿Okay? Para aplicar RCM, lo primero que tenemos que hacer es utilizar herramientas, ¿no? Y entre ellas está el FMA, que es el análisis de modo de efecto de falla. Después tenemos el NPR, que es el número de prioridad de riesgo. Y por último, el RCA. Esas son las herramientas que nosotros utilizamos en el RCM. ¿Okay? La primera pregunta que el RCM pide que nos hagamos, ya para poder aplicarlo, es, si yo quiero aplicar el RCM a un vehículo, por ejemplo, ya yo tengo que preguntar lo siguiente. La primera pregunta debe ser la siguiente. ¿Cuáles son las funciones deseadas y los estándares de desempeño asociados del activo en su contexto operacional presente? Es decir, ¿cuáles son las funciones que yo voy a asignar a ese activo? En este caso, a este vehículo, ¿no? Eso es lo primero que tengo que preguntar, ya dentro de su contexto operacional, ¿ok? Y ahí les puse un ejemplo. La función de este vehículo, ¿no? Como estamos aplicando en flota pesada, ¿no? En este caso es un camión, ya la función primaria de este vehículo va a ser transportar rocas desde el minado, ¿no? Desde el área donde está el minado, donde está la chancadora, donde está la excavadora, ya, hasta el chancado primario, es decir, donde está la chancadora de quijadas en este caso, ¿no? Y siempre ponerle el estándar de funcionamiento, ¿no? Con una producción horaria que varía entre 23 toneladas hora y 19 toneladas hora. ¿Por qué? Porque estoy focalizándome en ese estándar de funcionamiento. Y es importante definir el estándar de funcionamiento porque yo no voy a saber, ya si yo no pongo esto, no voy a poder saber ya si mi vehículo ha fallado o no. Porque si yo solamente digo transportar rocas desde el minado hasta el chancado primario, ya, si esa solamente pongo su función, entonces con que me transporte de repente con un cuarto de capacidad de la tolva, pues el vehículo no ha fallado, ¿no? Pero nosotros sabemos que el vehículo ha fallado porque no me está cumpliendo la producción. Entonces, nosotros tenemos que definir nuestro estándar de funcionamiento cuando definamos la función primaria, ¿no? También hay funciones secundarias, por ejemplo, acá les puse una estrellita color azul,
Una función secundaria podría ser generar el impacto ambiental debido a las emisiones del CO2, ¿no? Hay algunas empresas que exigen que los vehículos cumplan ciertas emisiones de CO2. Entonces, si la empresa es muy exigente, será una función primaria, pero si es parte del contrato o está de manera secundaria, entonces será una función secundaria, ¿no? O en algunos vehículos también podría ser que se mantenga pues limpio la publicidad del vehículo, ¿no? También podría ser una función secundaria. ¿Okay? Pregunta número 2, ¿de qué maneras puede fallar el activo al cumplir sus funciones? Ya acá tenemos que enfocarnos en sus fallas funcionales. Una falla funcional puede ser total o parcial. ¿Okay? Una falla funcional total será cuando el camión no pueda transportar rocas. ¿Por qué? Porque no cumple su función totalmente. Una falla funcional parcial será cuando transporta menos de 19 toneladas hora. Bueno, recuerden que vimos un estándar de funcionamiento y se me produce menos de 19 toneladas hora, o sea, es decir, 15, bueno, habrá fallado, pues, pero totalmente no ha fallado, ¿no? Sino parcialmente. También hay otro tipo de falla llamada la falla potencial, ya es básicamente, se refiere cuando el camión comienza ya a presentar o comienza a manifestar evidencias de que puede fallar. Por ejemplo, una evidencia de que pueda fallar un vehículo es, primero, que comienza a botar humo, ¿no? O que comience a botar aceite cárter, ¿no? Porque sigue cumpliendo con mi producción, pero el aceite que se está cayendo del cárter, pues si yo no atiendo eso, se va a fundir el motor. Si se funde el motor, el vehículo se detiene. Si se detiene el vehículo, no voy a producir nada. Entonces, esa fuga de aceite es una falla potencial. Pregunta número 3. ¿Qué causa cada falla funcional? Modos de falla. O sea, es decir, acá nos debemos de preguntar ya cuáles son los eventos que nos podría ocasionar ya no cumplir con nuestra función. Puede ser, por ejemplo, mayor resistencia a la rodadura. Si hay mayor resistencia a la rodadura, pues voy a ocasionar que mi vehículo ya no vaya con la velocidad que yo requiero, porque va a haber mayor fricción. Si hay mayor fricción, ya se va a detener el vehículo y no voy a rodar a la velocidad que se requiere. También puede ser, por ejemplo, el tiempo de elevación de la tolva, es decir, del cilindro hidráulico. Si el tiempo de elevación de la tolva por el cilindro hidráulico comienza a incrementarse, entonces la descarga también va a ocasionar ya cierto retraso en la producción. También me ocasiona un evento, ¿ya? Y ese tipo de fallas podría ser una falla funcional parcial. Una batería descargada es un evento que me ocasiona una falla funcional total, por ejemplo. Y así hay otros eventos que podría haber y que nos ocasionan fallas funcionales. ¿Okay? Pregunta número 4. ¿Qué pasa cuando ocurre cada falla funcional? O sea, es decir, ya ocurrió el modo de falla, ¿ya? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cuál va a ser el impacto? El impacto es, bueno, podría ser pérdida de la producción. Si hay fugas de aceite y no se ha atendido esa falla potencial y por lo tanto va a ocasionar falla funcional, me va a ocasionar de repente una reparación del motor, puede ser por mala operación, ya, si es que de repente el conductor pues ha hecho una mala maniobra y se ha chocado con una piedra, qué sé yo, ya. Otro impacto que podría haber, otro efecto, sería la muerte del operador, claro, o sea, hace una mala maniobra o si no fallan los frenos, ¿okay? Y en este caso, el operador puede, pues, chocar con algún cerro o con algún bloque de piedra y esto podría ocasionar su muerte o simplemente ya bueno, en este caso, rodar, ¿no? También hacia un lado. La excesiva contaminación del ambiente también es un efecto, les dije al ambiente, también es importante el impacto del ambiente, y el alquiler de un camión tolva, ¿no? Con tolva, cuando ocurre una falla, ¿cuál va a ser el efecto? Okay, falló este vehículo, tengo que colocar ya otro vehículo para poder reemplazarlo. Pregunta número 5, acá tenemos que definir las consecuencias. Okay, acá es principalmente las consecuencias, pero de manera monetaria, cuantitativa. ¿Cuánto me cuesta cada cosa? ¿Cuánto me cuesta el impacto? Ya una vez que nosotros hagamos eso ya, y lo clasifiquemos
tanto a la seguridad, al ambiente, a las operaciones y las no operacionales, ya vamos a poder recién ya definir tareas proactivas e intervalos de tareas. Es decir, la pregunta número 7. O sea, ya sé qué, qué modos de fallas son los que están ocasionando mayor impacto y por lo tanto, ya yo de acuerdo a ese impacto voy a poder definir qué tareas voy a realizar, qué tareas proactivas voy a realizar. ¿Okay? Pregunta número 7, es la última, es ¿cuáles son los planes de contingencia ya para que, para los modos de falla en donde yo no encuentre tareas pues efectivas? Entonces acá yo tengo que aplicar un análisis causa-raíz. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay una tarea, sino acá yo tengo que trabajar en causas latentes. O sea, y la causa latente ya está relacionada con la organización de la empresa. Por ejemplo, ya ahí sería implementar un programa de capacitación a los conductores. Ahí no hay ni una tarea de mantenimiento. O sea, yo puedo poner una tarea de mantenimiento de inspeccionar mi vehículo, pero ¿qué pasa si mi conductor no está bien capacitado? Entonces yo tengo que hacer un programa de capacitación o un programa, o filtrar bien a mis conductores o filtrar bien a mis operadores, ¿no? Entonces eso no solamente pensar qué tengo que hacer al vehículo, sino también pensar, oye, yo puedo hacer todo esto, pero ¿qué pasa si el operador no hace un buen trabajo? ¿No? Entonces, yo tengo que hacer un plan de contingencia. ¿O qué pasa si está bien, la empresa que me exige ya me está controlando el tema de las emisiones de CO2? Ok, entonces, ¿cuál va a ser mi plan de contingencia? Porque yo puedo hacer un buen mantenimiento al sistema de inyección, un buen mantenimiento al sistema de escape, pero no es suficiente. Acá tengo que utilizar entonces otro tipo de combustible, un biodiesel, por ejemplo, al 50%, y de esa manera reduzco mi contaminación al ambiente. Entonces, esos son planes de contingencia que resultan después de hacer un análisis causa-raíz, ¿no? El proceso de RCM básicamente se resume en esto: priorización de equipos, análisis de priorización de fallas, elaboración de planes de mantenimiento y elaboración ya de plan de contingencia. Ese es el proceso de priorización de equipos, ya seleccionar la unidad de proceso, desarrollar su contexto operacional, ya es decir, su perfil de ambiente de operación, logística, condiciones laborales, política de seguridad. Ese es un contexto operacional. Descomponer sus sistemas, acá pueden aplicar el ISO 14224, ya es una norma también gratuita, ya ahí les va a explicar, ahí en esa norma ISO 14224 se dice o se describe cómo descomponer todo un sistema. Priorización de equipos críticos, acá pueden utilizar un jackknife, por ejemplo, para poder priorizar equipos críticos, ya, o pueden utilizar la metodología de puntos, también es muy bueno. David, disculpa que te corte, nos quedan 5 minutos. Sí, y ya estoy terminando. Ya el análisis y priorización de fallas también tiene un proceso, ya definir funciones, identificar fallas funcionales, evaluar impacto en las fallas de los sistemas, estimar consecuencias y unidades monetarias. Por último, se prioriza las fallas según las consecuencias, la frecuencia y la detección. Es decir, en lo último, ya lo que tenemos que hacer es aplicar un NPR. Una vez que ya hemos definido funciones, hemos visto los modos de falla, las consecuencias, los vamos a priorizar utilizando NPR. Seleccionamos una tarea de mantenimiento. Ya esto es un modelo ya de un proceso lógico para la selección de tareas de mantenimiento, ya basado obviamente en el ISO, en el SAE 1012, ya. Luego, para determinar las frecuencias de mantenimiento, utilizamos también el EDA, ya gracias al LDA y basado en las probabilidades de riesgo, podemos determinar frecuencias de mantenimiento. La metodología del RCA es básicamente esto: identificar el modo de falla, conformar un equipo de trabajo, evaluar y jerarquizar soluciones y por último realizar un plan de contingencia. Y un plan de contingencia para la gestión de flota es nuevamente eso. Ustedes tienen que hacer dos cosas: hacer su plan de mantenimiento y hacer un plan de contingencia para la gestión de su flota pesada o liviana. Ya, porque sin esto, sin su plan de contingencia, su plan de mantenimiento es como que algo muy endeble, ¿no? A ustedes los van a medir, ya, los van a medir en su labor, en su trabajo, ya, por su plan de contingencia, porque ese plan de contingencia pues, les va a dar mucho soporte a su plan de mantenimiento. Y ese plan de contingencia va a hacer que el plan de mantenimiento pueda cumplir
ya sus objetivos operacionales. Mis recomendaciones es convencer a la gerencia ya de que esto es un proceso que va a ayudar a asegurar los objetivos del negocio. Ya hay que conformar un equipo bastante sólido, donde esté operaciones, mantenimiento y seguridad y recursos humanos. Ya, y más o menos para que sepan que un RCM ya demora alrededor de 2 meses, por lo menos con más o menos unas 4 personas, ya trabajando al 50%. El RCM no prioriza la parte económica, sino la seguridad. El presupuesto de mantenimiento y operaciones se realiza después que de realizar los planes de mantenimiento y los planes de contingencia. Es decir, primero se hacen los planes y después se ve el tema, la parte económica, ¿no? ¿Okay? Conclusiones, el RCM es un proceso específico para asegurar que los vehículos, o sea, es decir, nuestra flota siga haciendo lo que nosotros como gestores de flota queremos que haga, porque nosotros somos los que entendemos ya los objetivos del negocio. Ya, por último, una instalación exitosa del RCM promueve la rentabilidad, el tiempo de actividad de los vehículos y una mejor comprensión del nivel de riesgo que maneja una empresa que cuenta con una flota de vehículos. Es decir, manejar rentabilidad, manejar riesgo es muy importante ya a la hora de hacer un buen plan de mantenimiento y un buen plan de contingencia. Esta es mi bibliografía, ya. Este libro lo pueden encontrar en internet, en español. Creo que publicaron en el 2004 la parte del español, y la norma SAE JA 1011 y 1012 también está en español, ¿ya? Y es básicamente la cual me basé para poder hacer este webinar, ¿no? Creo que eso es todo, ¿ya? Eso es todo lo que yo tenía que comentar. Si tienen alguna pregunta. ¿Cómo? No, vamos. ¿Dónde? ¿De dónde? Para cálculo de indicadores de mantenimiento. Cálculo de indicadores de mantenimiento. Bueno, en primer lugar, los indicadores ya no se calcula, sino los indicadores básicamente lo que vamos a hacer es medir. Y tenemos que medir algo. ¿Qué quieres medir, por ejemplo? ¿Quieres medir el desempeño de tus equipos? ¿Quieres medir la productividad de tus técnicos? ¿Ya quieres medir, en este caso, la antigüedad de tu flota? ¿Qué quieres medir? Ya va a depender de eso. ¿Qué libro? Para el RCM les recomiendo mi bibliografía. El libro de Mubray, RCM2, ya en español, para aquellos que no manejan el inglés, y leer la norma SAE 1011 y 1012. Con eso es más que suficiente, y apoyarse en mis diapositivas, que, bueno, prácticamente es un resumen. ¿Puedes, por favor, dar un slide antes? Porque ayer habías puesto tu bibliografía, para que los chicos puedan tomarle un screenshot. Claro, claro, por supuesto. A ver. Otra pregunta, me dicen, ¿qué acciones se recomienda para fallas ocultas en los elementos de seguridad? ¿Qué acciones qué? ¿Qué acciones se recomienda para fallas ocultas en elementos de seguridad? Ya, principalmente utilizar la inspección. Ya en las fallas ocultas, lo que yo les recomiendo es que siempre estén buscando fallas, ya, porque una falla oculta es porque principalmente pasa por el desconocimiento, ya, eso es. Y algo para los dispositivos de seguridad que ustedes tienen que aplicar es alertas, ya, o si no, aplicar sistemas de redundancia. Si tienen dos válvulas, por ejemplo, dos electroválvulas que funcionan y están dando, o una electroválvula, ¿no? Que es muy crítico ese sistema hidráulico. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es aplicar ahí un sistema de redundancia, poner otra electroválvula, ya, pero eso no es suficiente. Sino lo que tendrían que hacer, ya, porque puede fallar la primera electroválvula, y la otra electroválvula queda, y ustedes nunca se enteran que la primera ha fallado. Colocar ahí dispositivos de alerta, ya, es decir, algún tipo cuando se malogre a la primera electroválvula, que salga una señal,
¿no? En el tablero o que les mande la señal, o sea, un sistema computarizado y ustedes, ya se malogró la válvula número 1, pero el sistema no ha fallado porque existe una válvula 2, ¿no? Que se activó inmediatamente que la primera falló. Entonces, ustedes cuando ya saben que la primera ha fallado, lo que tienen que hacer ya es cambiar esa electroválvula. O sea, es mucho trabajar con sistemas de alerta, ya para las fallas ocultas. Identificar justamente ya los sistemas críticos, muy críticos. En esos sistemas críticos es donde puede haber fallas ocultas. Entonces, a esos sistemas muy críticos hay que tratar de buscar la mayor cantidad de fallas que pueda haber ya y poner dispositivos de alerta para que nos ayude a monitorear de manera constante la operatividad de nuestro equipo. Perfecto. Tengo una pregunta más, David, sí. ¿Cuándo funciona tu plan de contingencia en caso de que trabajes con equipos demasiado obsoletos? Mi plan de contingencia cuando trabaje con... Entiendo cuando haces RCM a equipos obsoletos, ¿en qué momento se podría realizar plan de contingencia, no? No, un plan de contingencia tú elaboras para equipos críticos. En primer lugar, ese equipo obsoleto ya es crítico para el negocio. Ya, ojo, se aplica RCM, no se aplica RCM para toda tu flota. Se aplica RCM para equipos críticos. Ya, o sea, no se desgasten aplicando a todos sus equipos o decir el equipo más viejo aplicar RCM. No, señores. El RCM se aplica a equipos críticos para el negocio. Claro, mire, ya para terminar, yo quería dar hincapié en una pregunta, David, y es algo que veo mucho, o bastante, en muchas personas, que piensan que el RCM es una metodología que ellos pueden aprender en 2 días o en 3 días y que ellos mismos pueden aplicarlo dentro de una empresa y obtener grandes resultados. Y créeme que es uno de los errores más grandes que todos en su momento hemos cometido, ¿no? De creer que nosotros podemos hacer RCM solos sin apoyo de nadie. Entonces, en base a lo que te dije, ¿qué recomendaciones tú nos das para implementar un RCM efectivo, ¿no? Y quiénes son las personas que tienen que estar incluidas directa o indirectamente dentro de este proyecto que una de las personas quiere realizar, ¿no? Es verdad, Adolfo, es muy cierto que el RCM es un proceso, como ustedes ven, es un proceso que yo le puedo explicar de repente un par de horas y se entiende muy bien cada uno de los conceptos, pero lo siguiente es aterrizar esos conceptos y ahí se involucra ya un tema por ejemplo, de trabajar en equipo. El RCM no lo puedo aplicar yo solo, sino yo tengo que aplicar con un grupo de personas ya que trabajan con esos equipos, ya que están involucradas en el negocio, ¿sí? Con el área de operaciones, con el área de mantenimiento, ya, pero hay una persona específica que debe liderar ya este proyecto y convencer, porque, ¿qué pasa? Que voy a necesitar recursos, y esos recursos son las personas, son, como les dije, para hacer RCM más o menos para unos 30 equipos, ya antes de la puesta en marcha, ya nos tomó prácticamente como 2 meses para hacer RCM. Y eso es un tema de convencimiento a la gerencia. Si tú no los convences bien, ¿qué pasa? O sea, van a ver de que, oye, pero tú el 50% has estado sin hacer nada, ¿no? ¿Cuál sin hacer nada? Lo que estoy haciendo que es planificando, ya de tal manera de que cuando los equipos ya estén en marcha, ya yo sepa qué voy a hacer. Porque RCM es eso, saber qué tengo que hacer para para que mi equipo no falle, ya, y para saber qué hacer cuando falle, ya, porque cuando ustedes hagan RCM no quiere decir que nunca va a fallar su equipo, ya, sino para qué elaborarían sus planes de contingencia. ¿Okay? Justamente para eso tienen que elaborar su plan de contingencia, porque saben que puede fallar. ¿Okay? Perfecto, y muchas gracias. Solo para ver, el RCM es, aparte que tiene que tener un buen equipo de trabajo, como lo has hablado, también un buen facilitador, también tiene que tener el compromiso también de la gerencia de mantenimiento y de la gerencia general, ¿verdad? Sí, conformes, claro, porque ellos son los que principalmente nos van a facilitar los recursos. Ahí hay una pregunta que acabo de ver. ¿Hay algún método para saber si el mantenimiento preventivo, correctivo que estamos aplicando es el que optimiza los costos y mantiene la confiabilidad y disponibilidad de un ratio adecuado? A ver, más Nos quedan para 30 saber. segundos, David, nos quedan 30 segundos.
Ya, no, bueno, ahí te puedo decir algo sobre el correctivo y preventivo, que debes priorizar tus equipos. Prioriza a qué equipos ya tienes que hacer preventivo y a qué equipos correctivo. Puedes aplicar Jackknife o metodología por puntos. Ya, y de acuerdo a eso vas a reducir costos.